En este primer video vamos a hablar de lo que es la distribución de probabilidad normal. Esta se usa cuando tienes que trabajar con variables aleatorias continuas, que son continuas que vienen de una medición, como el peso, la altura, la medida de una densidad, etcétera. La distribución de probabilidad normal es la más usada o es considerada como de las más importantes. Por ejemplo, ¿conoces lo que es el CI, el coeficiente de inteligencia? Bien, pues este coeficiente de inteligencia que se mide en las personas puede estar expresado gráficamente, como lo observas en esta grafiquita, gráficamente, y donde hay como un patrón o un intervalo ya establecido de qué sería el coeficiente intelectual de una persona normal, superior, dotado, genio o por el contrario, límite, leve o moderado. Y podríamos clasificarnos de acuerdo a nuestros resultados en cualquiera de estos colores de la gráfica. Pero, ¿cómo hacen estas gráficas? De eso se trata nuestro tema. ¿Cómo se logra hacer estas gráficas? ¿Por qué gráficamente? Y no como antes que veíamos probabilidades, porque vamos a hablar de probabilidades. La probabilidad de que me dé un cierto valor de una variable aleatoria discreta, que es la que habíamos trabajado. Ahora vamos a hablar con probabilidades de variables aleatorias continuas. En lugar de poner un número como 3/5, ahora lo vamos a ver gráficamente. Esa es la idea de esta clase. Bien, pues esos puntajes están clasificados, como te comentaba, y ya están determinados en un patrón. Por ejemplo, 100 es normal o se considera normal. Y si vemos la desviación estándar de estas medidas, podríamos decir que de 100 a 116, 115, hacia la derecha, que sería como un poco más de inteligencia, o hacia la izquierda con un poco menos, que sería 84, 85, ese sería un intervalo normal. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues para clasificar. Al humano nos gusta clasificar todo. Bien, también el SAT. ¿Sabes qué es el SAT? El examen de aptitud académica es otra prueba también. Y esta también tiene ciertos puntajes o ciertos intervalos. Por ejemplo, 500 es la media, ese promedio que se espera que un estudiante, entre comillas, normal, obtenga en una prueba de aptitud académica. Si obtienes más, pues eres una persona quizá con más conocimiento; si obtienes menos, con menos conocimiento. Y ese más menos que posiblemente nos pueda ayudar a determinar o tomar decisiones de a qué persona vamos a aceptar en una escuela, le podríamos llamar desviación estándar, y esta desviación estándar en este caso son 100, 100 a la derecha o 100 a la izquierda, ¿no? A la izquierda me sirve porque son los que menos conocimientos demuestran tener, y de 500 en adelante hasta la máxima calificación, esos serían los deseables para una escuela. Bueno, estas variables aleatorias continuas muestran una distribución normal. Esto de distribución normal ha tenido muchos nombres. La segunda ley de Laplace, ley de facilidad del error, ley de Gauss. Nosotros le vamos a llamar distribución de probabilidades normal. Normal no se refiere a que lo demás sea normal, se refiere a que es lo común, lo que pasa con muchos fenómenos, a eso se refiere. Y se lo debemos a uno de los tres genios de las matemáticas, que es Carl Friedrich Gauss. Este matemático alemán lo que hizo fue representar esas probabilidades con una gráfica, con áreas bajo la curva de una gráfica, y a esa gráfica es como una campana, se le llama campana de Gauss en su honor. Y lo que necesitamos es saber en qué espacio de esa área bajo la curva encontramos probabilidades. Es decir, ahora en lugar de ponerlo como un número, lo vamos a ver visualmente. Entonces, lo que hizo Gauss fue encontrar una curva para representar las probabilidades. Usó dos funciones para determinar los valores de y. La función normal o la función que me iba a dar esa curva,
¿sí? Espero explicarme. La función que me iba a dar esta curva, la curva, te explico, que tiene esta forma como de una campanita, ¿sí? En donde aquí es un área. Toda el área va a representar mis probabilidades. Y la suma de todo el área que esté debajo de la curva es la suma de todas mis probabilidades, lo cual debe de darme 1, porque recuerda, la suma de todas las probabilidades de un evento aleatorio es 1. Bueno, la fórmula es esta. Si tú graficas esta fórmula en un graficador, vas a encontrar una curva como si fuese una campana llamada campana de Gauss o una curva normal, porque Gauss le dio ese nombre. Bien, ¿qué características tiene esta curva? Pues es simétrica. Es decir, si la partimos en dos, así lo divides de aquí para la derecha y de aquí para la izquierda, digo, esta campanita está fea, ¿verdad? Pero bien hechecita, esto queda exactamente igual como imagen en el espejo. Tiene una asíntota horizontal, que es la que aquí observas, que va desde menos infinito hasta el infinito. Su ecuación sería y igual a 0. El área bajo la curva y el eje horizontal, o esta asíntota horizontal, justamente toda esta área bajo la curva, bueno, bien dibujadita, es igual a 1, lo que te comentaba, son todas las probabilidades. ¿Ok? Bien, espero que vaya bien. Ahora, si queremos conocer esa área bajo la curva porque son nuestras probabilidades, una forma de conocerlo sería utilizando una herramienta muy poderosa del cálculo que son las integrales. Una integral definida me permite encontrar cuál es el área bajo una curva con muchísima precisión. Pero hay otra alternativa. En lugar de integrar esa función que no es trivial, entonces podemos utilizar algo que se llama tablas de distribución de probabilidades, tablas Z. Ahorita te explico en qué consiste. Bien, pero antes, la distribución de probabilidades tenemos que ver cómo se denota. Se representa así. La variable aleatoria continua, en este caso es continua, la variable aleatoria continua, que es X, para nosotros es X mayúscula, ¿recuerdas? Que son la variable aleatoria que vamos a trabajar. Ahora le vamos a poner una como olita y decimos que representa se presenta como una forma normal donde el primer valor que vea en este paréntesis, ¿sí?, será la media. Y el segundo valor que vea en este paréntesis es la desviación estándar. Entonces, este es el promedio o la media y esta es la desviación estándar. Recuerda que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Bueno. ¿Y qué vamos a trabajar? Bueno, lo que vamos a ver es que ahora en lugar de utilizar una X mayúscula como lo hicimos en distribución de probabilidades de variables aleatorias discretas, ahora lo vamos a cambiar por una Z mayúscula. Y los posibles valores que va a adoptar van a ser zetas minúsculas. Y esta Z minúscula la voy a encontrar en una tabla. Pero es una Z minúscula que va a representar un valor estandarizado. Es decir, un valor transformado a una escala diferente. La escala es la que puedes observar en esta gráfica. Observa. Esta gráfica gaussiana tiene un 0 justo en medio. Eso sí, y ahora mu o mu le vamos a llamar la media.
Antes decíamos como que la media era el valor esperado, la esperanza matemática. Ahora lo llamaremos media o promedio. Y va a ser representado con la letra griega mu. Ajá. A partir del 0, si nos movemos a la derecha, tenemos 1, 2, 3, 3.5 y ya casi no se ve, pero se va pegando asintóticamente la curva, pero son muy pequeños los valores de y. Y lo mismo pasa del lado izquierdo. Podríamos decir que hasta menos 3.5 y más 3.5 tiene sentido encontrar los valores del área bajo la curva. ¿Qué es el área bajo la curva? Repito, el área bajo la curva van a ser las probabilidades. Es otra forma de representar la probabilidad de un evento, de una variable aleatoria continua, la que viene de una medición. ¿Ok? Bien, para no hacer las integrales y encontrar el área bajo la curva mediante el cálculo integral, entonces lo que vamos a hacer es buscar en una tabla de distribución normal, aquí como bien dice el texto, la tabla solo me va a dar el área bajo la curva de números positivos. Bueno, te explico. Entonces, ahora, en lugar del x como variable aleatoria continua, vamos a poner la z, ¿sí? La z puede ser el peso de personas, la altura, la densidad, la cantidad de grasa corporal, etcétera, ¿ok? Puede ser que estas adopte valores como de 100, 300, 120, 60, cualquier valor de estos, pero la curva, para que no tenga números tan grandes, vamos a cambiar estos valores a algo más pequeño, a otra escala. Entonces lo que se va a hacer es cambiarlo a otra escala. Cuando estos números que nos den los cambiamos a otra escala, cambiar a otra escala, entonces se dice que los estamos estandarizando. Y hay una fórmula para estandarizarlos. O sea, que en lugar, voy a poner un ejemplo burdo, que en lugar de poner 120, quizá en mi nueva escala, para verlo en la gráfica, me dé un 1.23 y entonces lo ubique por aquí. No sé, ¿sí? Entonces, de números muy grandes estandarizamos y lo vamos a convertir en números pequeños que quepan en la escala de la gráfica gaussiana. Bien, cuando a este número que era un valor cualquiera X, lo estandarizamos, le damos el nombre, digamos, de Z chiquita, Z minúscula. Y esas zetas minúsculas son las que vamos a estar buscando en el eje de las X. ¿Ok? Bueno, esas zetas minúsculas, para encontrar el área bajo la curva de esas zetas minúsculas, lo hacemos con una tabla de valores. Esa tabla fue generada por un procesador, por un programa que ya me calcula todas las integrales o una gran cantidad de integrales que me van a ayudar a encontrar el área bajo la curva. Para que yo no tenga que hacer cálculo integral, lo voy a hacer mediante unas tablas. Te muestro las tablas aquí. Estas son las tablas que vamos a utilizar. Esta es una tabla de valores estandarizados de probabilidades. Y te dice, esta tabla, vamos a ver cómo se lee. Te dice que este valor, si te das cuenta, el punto máximo de la curva, aquí es donde encuentro el promedio, que es mu. Z, como está del lado izquierdo, puedo decir que es una Z negativa. Y lo que me está diciendo la tabla es que yo puedo encontrar con esta tabla todas las probabilidades que se encuentren de Z a la izquierda. Eso es lo que me dice esta parte.
Pero también hay otra que me dice, ahora, si tú tienes un valor de Z positivo, te puedo decir mediante toda esta tabla que ya se hizo con integrales, cuál es la probabilidad de todas las áreas que se encuentra aquí y que está representada por toda el área bajo la curva, pero a la izquierda de Z positiva. Es decir, cuidado, la tabla no me da los valores que tengo a la derecha. A la derecha. Esto no me lo da. Ni para esta que son valores de Z positivos, ni para estos que son valores de Z negativos. Solo me lee o me puede dar el área bajo la curva que representa mis probabilidades de lo que esté a la izquierda. ¿Ok? Entonces tenemos varios casos. Con un ejemplo vamos a comenzar a deducir qué es lo que estoy haciendo. Lo único que quiero que te quede claro en esto es que tenemos una representación de probabilidades mediante una curva y que el área bajo la curva me representa todas mis posibles probabilidades de una variable aleatoria continua. Para encontrar el área bajo la curva y saber, por ejemplo, si estoy hablando de coeficiente intelectual, si me encuentro entre, te muestro la gráfica nuevamente, para saber si me encuentro entre 115 y 130, que es esta zona amarilla, entonces tendría que encontrar el área bajo la curva y ver la probabilidad de que me encuentre entre 115 y 130. Pero para encontrar esa área bajo la curva necesitaría integrar. Pero como no vamos a utilizar la técnica de integración, entonces vamos a usar la tabla. Pero como esta es una escala muy grandotota de 115 y 130, vamos a hacer un proceso de estandarización con una fórmula muy sencilla que viene en otro video y ya lo transcribo o lo transfiero a otra escala que debe de entrar en los valores pequeñitos de esta curva, que son de 0, que es la media, a la derecha a lo más 3.5 y a la izquierda a menos 3.5. Hasta aquí espero haberme explicado. Ahora, una vez que ya transformamos, vamos a tener varios casos y esos casos te los voy a explicar en el video número 2.